Un vestido puede ser el arma secreta para ganar una corona o el motivo de una eliminación inesperada. Y en el Miss Universo, donde cada detalle cuenta, un mal diseño puede ser recordado por décadas. Hoy haremos un recorrido por los 15 peores vestidos que han pasado por el escenario de Miss Universo. Este video no busca burlarse de ninguna concursante, sino analizar cómo el vestuario, pieza clave en un certamen de belleza, puede tener un impacto tan poderoso como la respuesta final. Así que prepárate para ver moda en su versión menos afortunada, pero también más memorable. Comenzamos con el puesto número 15, Miss Paraguay 2015. Sally Jara subió al escenario con un vestido que fue objeto de burlas y memes por un detalle que resultó imposible de ignorar. Las tiras del busto, hechas de un material cobrizo brillante, parecían literalmente cuerdas de cobre. El diseño, en lugar de realzar su silueta, se veía rígido y desconectado del resto del vestido. Expertos en moda lo calificaron como un ejemplo de cómo un solo error puede arruinar un look completo. Las texturas no se integraban bien, y la mezcla de materiales daba la impresión de estar frente a un prototipo mal resuelto. En redes sociales, los comentarios iban desde experimento fallido hasta look reciclado de ciencia ficción. Miss Etiopía 2013. El vestido de Maheder Tigabe fue ampliamente criticado por parecer más una prenda para una fiesta informal que para una competencia de belleza internacional. El diseño era corto, mal entallado y con un brillo que recordaba a un vestido de graduación de los años 90. El corte no favorecía su figura y carecía por completo del dramatismo que se espera en una gala de Miss Universo. A eso se sumó un peinado anticuado que no ayudaba a elevar el look general. Según expertos en estilismo, el conjunto daba una imagen poco sofisticada, incluso amateur. Aunque se notaba que hubo limitaciones de recursos, muchos fans coincidieron en que había opciones más acertadas, incluso dentro de un presupuesto ajustado. Puesto 13. Miss Ecuador 2007. El vestido de Lugina Cabezas fue uno de esos casos donde la intención no se tradujo en una ejecución efectiva. El diseño tenía una forma rígida y cortes poco favorecedores que no acompañaban su figura. Las telas utilizadas parecían pesadas y el resultado final daba la impresión de un vestido inacabado o experimental. Expertos en moda lo catalogaron como un ejemplo de diseño sin identidad clara. No había una narrativa visual que conectara las partes del conjunto y la falta de fluidez lo hacía lucir estático en pasarela. Además, el color elegido tampoco ayudaba a resaltar su presencia escénica. Puesto 12. Miss Guyana 2011. El vestido de Cara Lord combinaba un corsé transparente con volantes y una falda rígida de textura metálica, unidas por una cola blanca, sin coherencia estética. El diseño parecía ensamblado con ideas distintas que no terminaban de integrarse, lo que dio como resultado un conjunto visualmente confuso. Expertos comentaron que la mezcla de materiales y cortes rompía la armonía de la silueta y que el volumen en la parte superior era innecesario. A pesar del porte de la candidata, el vestido no estuvo a la altura del escenario de Miss Universo y fue rápidamente clasificado como una propuesta mal ejecutada. Puesto 11. Miss República Checa 2005. El vestido de Kateryna Smekalová fue uno de los más recordados y criticados de su edición. El diseño estaba compuesto por lo que parecían grandes pétalos de tela en colores primarios, pegados sobre una base con cortes laterales que dejaban piel al descubierto. La textura y el acabado daban una sensación visual que muchos compararon con bolsas de plástico arrugadas. Aunque probablemente se buscaba un efecto floral o artístico, la ejecución fue fallida. El resultado fue un look caótico, sin forma definida ni armonía cromática. Críticos lo catalogaron como excesivo y poco favorecedor. Para muchos, fue un intento de originalidad que terminó robándole elegancia a la candidata. Puesto 10. Miss Trinidad y Tobago 2010. Uno de los vestidos más comentados por los fanáticos fue el que lució Miss Trinidad y Tobago en 2010. El diseño, de un color amarillo brillante, con una silueta poco favorecedora y volantes exagerados, fue calificado por muchos como un intento fallido de destacar. Los expertos en moda han mencionado que el problema no fue solo el diseño en sí, sino cómo no se adaptaba a su figura ni a la estética general del certamen ese año. Algunos foros de belleza incluso lo han calificado como inolvidable, pero por las razones equivocadas. Puesto 9. Miss Argentina 2008. Con una base verde metálica y enormes pétalos rígidos cosidos a la falda, el diseño intentaba representar una flor,
pero el resultado fue más cercano a un disfraz. Los expertos lo calificaron como una propuesta infantil y mal ejecutada. El corte sirena y los materiales brillantes no ayudaban a estilizar su figura, y el exceso de elementos visuales opacaba completamente su porte. En redes, los fans lo compararon con una planta carnívora, una apuesta arriesgada que terminó luciendo teatral, sin aportar ni elegancia ni impacto. Puesto 8. Miss Panamá 2011. Sheldry Saez desfiló con un vestido que generó críticas por su diseño excesivamente recargado. El atuendo mezclaba telas brillantes, cortes diagonales y pedrería en zonas poco estratégicas, lo que para muchos expertos resultó en un conjunto sin armonía ni definición clara. Algunos estilistas lo describieron como un collage textil, y aunque Sheldry mostró gran seguridad en la pasarela, el vestido no la ayudó a resaltar. Los fans también reaccionaron. En redes lo compararon con un regalo mal envuelto, debido al exceso de brillo y texturas. A pesar de su presencia escénica, el vestuario fue ampliamente considerado como uno de los errores de estilismo más notorios de ese año. Puesto 7. Miss Japón 2008 llevó un vestido que, a pesar de querer destacar la cultura nipona, con elementos tradicionales, terminó en el ojo del huracán por su ejecución. El diseño incluía un corsé rígido, con patrones florales, sobre una falda plástica con estructura circular. Los expertos lo describieron como un experimento fallido entre arte y moda. Los fans criticaron que el resultado no solo era incómodo a la vista, sino que no dejaba a la candidata brillar como debía. Se convirtió rápidamente en uno de los atuendos más comentados de ese año. El público notó que llevaba una especie de bolsa rosa que decían que parecía una peluca. No entendieron por qué usó ese complemento. Puesto 6. El vestido de Miss Bélgica 2011 fue una mezcla tan arriesgada de ideas que terminó confundiendo más que impresionando. Con cortes en el abdomen, transparencias de encaje, lentejuelas y una manga suelta en color turquesa, el diseño parecía no tener una dirección clara. Los expertos lo describieron como una fusión sin criterio entre trajes de playa, gala y fantasía. El mayor problema, según estilistas, fue la falta de cohesión. Cada parte del vestido contaba una historia distinta. En redes sociales, a pesar de que Justin proyectó seguridad y simpatía, su atuendo fue uno de los más criticados de esa edición, un diseño que no ayudó a destacar sus atributos ni a proyectar elegancia en una noche clave. Puesto 5. Miss Bélgica 2013. El vestido de Noémie Hapart fue uno de los más cuestionados de su edición por una mezcla de decisiones estéticas que no terminaban de encajar. El diseño consistía en un bustier dorado, ajustado, que se unía a una falda tipo cancán, con múltiples capas de volantes asimétricos. La combinación de texturas, cortes y volumen generó un efecto visual que muchos consideraron desordenado y poco favorecedor. Críticos de moda comentaron que el atuendo parecía más propio de un espectáculo de cabaret que de una pasarela internacional. El exceso de tela en la parte inferior contrastaba bruscamente con el estilo más rígido del bustier, haciendo que la silueta perdiera definición. Además, el calzado no ayudó. Unos zapatos dorados de plataforma demasiado llamativos que restaban aún más elegancia al conjunto. Aunque Noémie es recordada por su simpatía y porte, su elección de vestuario quedó como uno de los desaciertos más llamativos del Miss Universo 2013. Puesto 4. Miss Japón 2005. El vestido de Yukari Kusuya causó desconcierto inmediato entre el público. La falda corta de encaje dorado, decoraciones con moños rojos y unas medias rojas con zapatos a juego hicieron que muchos pensaran que se había equivocado y había salido con el traje típico en lugar del de gala. El look fue visto como una propuesta divertida, pero fuera de lugar para una competencia de elegancia. Expertos y fanáticos coincidieron en que el conjunto no tenía coherencia ni estética y que arruinó por completo la imagen de la candidata esa noche. Puesto 3. Miss Albania sorprendió en 2009 con un vestido que parecía inspirado en un disfraz de carnaval, con plumas, lentejuelas y un escote profundo. El atuendo fue calificado como excesivo, incluso por estándares televisivos. Los expertos en moda lo describieron como una mezcla confusa de texturas y estilos. Los fans señalaron que el look robaba atención por las razones equivocadas y no permitía apreciar la belleza natural de la candidata. Además, el movimiento del vestido en pasarela fue torpe, lo que amplificó aún más las críticas. Puesto 2. Miss Turquía 2004. El vestido de Fatih Sekmen generó polémica por un detalle imperdonable en cualquier certamen internacional. Dejaba ver claramente su ropa interior.
El diseño usaba transparencias en zonas críticas, y aunque se intentó un look atrevido, el resultado fue simplemente un error de cálculo. Críticos de moda mencionaron que la falta de forro o protección visual hacía que el conjunto luciera inacabado y hasta descuidado. En un evento donde cada detalle está bajo escrutinio, ese tipo de descuido marcó negativamente su presentación. Los fans fueron tajantes, más que un vestido provocador, parecía un error de vestuario, una lección de que el equilibrio entre sensualidad y elegancia es clave. Puesto 1. Miss Eslovenia 2001. En su debut en Miss Universo, Eslovenia dejó una impresión inolvidable, pero no por las mejores razones. Minka Alagic lució un vestido de gala inspirado, según algunos reportes, en una mangosta voladora. La combinación de colores primarios, violeta, amarillo y rojo, resultó visualmente agresiva, y el diseño en sí parecía más adecuado para un desfile de disfraces. El contraste entre la rigidez del material, los patrones psicodélicos y el corte estructurado causó confusión entre fans y expertos. Muchos incluso pensaron que se trataba de su traje nacional. Fue un ejemplo perfecto de cómo arriesgar sin una ejecución clara puede tener consecuencias visuales dolorosas. Y así cerramos este recorrido por los 15 vestidos más controvertidos en la historia del Miss Universo. No cabe duda de que un buen look puede resaltar la belleza de una candidata, pero uno fallido puede robarle el momento más importante de su carrera. Al final del día, el diseño de un vestido no solo es moda, es estrategia, expresión y espectáculo. ¿Estás de acuerdo con el ranking? ¿Cuál agregarías o quitarías? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan los análisis de moda y belleza como este, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, aquí en Reinas de Belleza. Si deseas explorar más historias y secretos del Miss Universo, no te vayas todavía. Tenemos mucho más contenido fascinante en nuestro canal. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestro próximo video.